a calcular qué diámetro necesito yo para la línea de conducción por bombeo para llevar un gasto. ¿Cuál gasto? Ya vimos la tabla de Excel hace semanas atrás, donde estábamos calculando el gasto máximo diario y el horario, ¿sí? Entonces se va a trabajar con el gasto máximo diario y esos son datos que yo ya tengo de mi población. Los demás datos pues ya también son de dónde yo estoy obteniendo el agua, cuál es mi fuente de abastecimiento y dónde es que yo voy a colocar mi tanque superficial o mi tanque elevado. Y esa longitud pues también es otro dato que me interesa para poder yo resolver el ejercicio. En este caso del ejemplo, me pide llevar un gasto de 100 litros por segundo en una longitud de 2500 metros y con un desnivel topográfico, nada más nivel topográfico de 50 metros. Aquí hay que considerar todavía lo que ayer que les estaba explicando la teoría, el nivel estático y el nivel dinámico. Entonces, más o menos todo el desnivel va a ser de 57.8 metros. Eso es lo que nosotros debemos de bombear el agua hasta mi tanque superficial o mi tanque elevado. Si aquí yo tuviera un tanque elevado, pues a esta cota o a esta elevación de 540, pues tendré que sumarle los 20 metros del tanque elevado, entonces ya serían 560. Sí, aquí nada más tenemos nosotros la elevación del puro tanque, pero habría que considerar la altura del tanque elevado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Este, pero, o sea, no es del ejercicio. ¿Nos irá a pasar esas diapositivas o me da permiso de ir apuntando? Porque a veces sí como que las pone muy rápido. Este, miren, se las paso. ¿Les parece? Ya sirve que ahí vienen también las fórmulas para que ya tengan las fórmulas también en los archivos. Yo se los comparto para que los tengan guardados. Ok, gracias. Pues nada, Gracias. y además ahorita pongan atención a lo que se tiene que hacer y cómo aplicar las fórmulas. ¿Ok? Bueno, para ello como ya les había comentado, hay dos tipos o bueno, dos formas de poder resolver este ejercicio. Como son muchas fórmulas, pues podemos hacerlo de forma manual, con los cálculos y fórmulas, o la otra es programar las fórmulas en Excel, pero también les voy a explicar esa parte para que ya ustedes decidan cómo lo quieren hacer. Ok, ahora, bueno, aquí voy a resolverlo en la tablet para ir escribiendo y ir sustituyendo los valores de las fórmulas. Entonces, más o menos, ahí un poquito feo, pues está mi imagen que les puse ahorita del ejemplo, mi tanque superficial y el pozo. Sí, lo que me piden son un gasto de 100 litros sobre segundo y la longitud, pues ya sabemos que son 2500 metros. 2500 metros. El desnivel topográfico, en este caso, sería desnivel topográfico 50 metros. ¿Y qué otro dato tenemos ya que les dije que iba a ser constante? ¿Recuerdan qué otro dato les dije? ¿Pero el peso específico del agua? El peso específico del agua, sí, también. ¿Qué otro? Cuando estoy trabajando con el golpe de ariete, ¿qué es lo que me importa? Un parámetro ahí.
la velocidad, ¿verdad? Y les dije que esa velocidad le iba a considerar constante de ¿cuánto? ¿Sí recuerdan? De 1.20 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, ya teniendo estos datos y lo que ya dijo el compañero, pues yo voy a empezar a calcular mi diámetro teórico primeramente y después de ahí pues ya voy a proponer yo otros diámetros para hacer mis cálculos. ¿Ok? A ver, preguntas hasta aquí. No, ninguna. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, ingeniero. Sí, profesor. Inge, Es Sí. que andan, sí, es que ahora no los escucho, no, están dormidos. Estamos poniendo atención. Ah, bueno. Ok, entonces, a ver, vamos a continuar. Bien, entonces, ya teniendo todos estos datos, lo primero, el primer paso es encontrar un diámetro teórico para yo saber a partir de cuál diámetro habría que empezar a calcular. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a encontrar un diámetro teórico. Bien, si yo tengo todos estos datos, ¿qué fórmula puedo yo utilizar para determinar ese diámetro teórico? A ver, ayúdenme. ¿Cómo calculo yo el área de un diámetro? Eso va a ser área igual a ¿qué? Pi por diámetro al cuadrado. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sobre 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de aquí pues yo podría, ¿qué es lo que me interesa? No me interesa el área, me interesa el diámetro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer de esta fórmula? Bueno, pues podría yo despejar ese diámetro y ahora me quedaría un diámetro raíz cuadrada del área por 4 entre pi. ¿Sí? Y así yo podría calcular el diámetro. Pero ¿qué problema tengo? Que yo no conozco el área. ¿Y cómo le hago para conocer el área que yo necesito para poder subir 100 litros sobre segundo en toda esta longitud y a esta velocidad de 1.20? Yo debo tener una área suficientemente grande donde el gasto cumpla con 100 litros sobre segundo y que vaya a una velocidad de 1.20. Y yo teniendo esa área, yo ya lo puedo sustituir en esta fórmula y ya voy a poder obtener ese diámetro teórico. Pero la pregunta es, ¿cómo obtengo yo el valor del área? Con la fórmula de gasto, ¿no? Con la fórmula del gasto. ¿Cuál es la fórmula del gasto? Velocidad por área. Velocidad por área. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el gasto de dato y tengo la velocidad también de dato. Entonces, lo único que voy a hacer es despejar el área. El área va a ser igual al gasto entre la velocidad. ¿Sí? Si yo sustituyo los valores, me va a quedar que el gasto
Lo voy a convertir, yo tengo 100 litros sobre segundo, pero yo no puedo trabajar en litros. Estos los tendría que convertir a metros cúbicos sobre litros, ¿sí? Entonces, esto sería igual a 0.10 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Entonces, el gasto sería 0.10 metros cúbicos sobre segundos y la velocidad está en 1.20 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, pues ya si nosotros hacemos el análisis de las unidades, este se va a ir con 1 y este con este, y solamente me va a quedar metros cuadrados, ¿ok? ¿Cuánto me da ese valor? 0.083. 0.083. Entonces, pues yo ya tengo el área y ahora sí voy a calcular el diámetro en esta fórmula de aquí. Voy a sustituir ahí. Entonces, pues mi diámetro teórico que yo necesito para esos 100 litros sobre segundo a una velocidad de 1.20 va a ser igual a 0.083 por 4 entre pi. ¿Sí? Y así yo voy a obtener el diámetro teórico, que es igual a ¿cuánto? 0.3250. 0.3250 metros. Entonces, este es mi diámetro teórico. Esto es lo que yo necesito mínimo para poder cumplir con las especificaciones. Pero ¿de qué diámetro en pulgadas estoy hablando? O sea, ¿de qué tubería? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues una conversión. No más hay que convertir a pulgadas este diámetro. ¿Me pueden indicar cuántas pulgadas son? 12.79. 12.79, le voy a poner 12.8 pulgadas. Entonces, yo necesito una tubería de 12.8 pulgadas, en teoría. Pero recuerdan que les había dicho que no hay de 12.8, sino nada más hay de 12, de 14 y de 10 pulgadas. ¿Sí? Entonces, el diámetro que más se le acerca, pues va a ser el de 12 pulgadas. Entonces, el diámetro cercano va a ser el de 12 pulgadas. Entonces, este diámetro va a ser el teórico, pero como les dije el día de ayer en la teoría, habría que analizar tres tipos de diámetros para ver cuál es el que tiene el menor costo. Ahorita ya sabemos con el de 12 que es más que suficiente. Pero aquí vamos a analizar un diámetro de 10 pulgadas, que es un diámetro inferior al que yo calculé, y un diámetro de 14 pulgadas superior al que yo calculé. Cabe recalcar que estas 14 pulgadas y las 10 son diámetros ya comerciales, son diámetros que las empresas sí fabrican en tuberías. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de cómo llegué a ese diámetro teórico y cuáles son los diámetros con los que voy a trabajar? No, Inge, ¿todo bien? ¿Ok? Los demás compañeros. Todo claro, profesor. Todo claro. Todo bien hasta ahorita. Todo claro. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahorita yo no me he metido todavía con nada del desnivel ni nada. Ahorita solamente fui calculando el diámetro para estas especificaciones. Ahora lo que yo voy a hacer es empezar a trabajar, a hacer los cálculos con cada uno de estos diámetros. Voy a comenzar con el más pequeño, con el de 10 pulgadas.
¿sí? Entonces voy a hacer un análisis. Del diámetro de 10 pulgadas, ¿ok? De 10 pulgadas estamos hablando como de 254 milímetros. Aquí, esto es importante porque a veces las fichas técnicas, esa era la palabra de ayer que no me acordaba, las fichas técnicas de las tuberías, dependiendo de la marca y todo eso, te pueden especificar que esta área puede ser 250, 256, ahí ya va a depender de la marca, ¿sí? Entonces, por eso es importante revisar la ficha técnica del material que vamos a comprar para trabajar con las características y propiedades que la misma ficha técnica que te está diciendo. Ahorita yo lo voy a considerar como 254, que es lo que equivale 10 pulgadas. Entonces, para hacer este análisis, me voy a primeramente hacer un costo del consumo anual de energía eléctrica, y para ello pues voy a comenzar con las pérdidas de carga por fricción. Ok, entonces voy a comenzar con las pérdidas por carga por fricción, y para ello voy a ocupar la fórmula. ¿Me recuerdan cuál es la fórmula de cargas por fricción? HF es igual a ¿qué? Ese lo vimos también cuando vimos por gravedad. Es 10.3 por n al cuadrado por la longitud por el gasto al cuadrado sobre el diámetro a la 16 tercios. A ver, otra vez más despacio, por favor. 10.3, ¿Ok? ajá, Ajá, por por n al n, cuadrado ajá, por la longitud ok, por la longitud, por el sobre gasto, por el gasto al cuadrado sobre el diámetro a la 16 tercios. a la 16 tercios. ¿Así? Sí, sí, Muy así bien. está. Entonces, yo conozco todos los datos, solamente me faltó mencionarles el coeficiente. El coeficiente es igual a 0.1. Sí, vamos a utilizar el mismo de cemento asbesto, y es igual a 0.1 o 0.10. Perdón, 0.01. 0.01. Entonces, yo tengo el gasto, tengo la longitud y también tengo el diámetro. Entonces, ya con eso yo puedo trabajar calculando las pérdidas de carga por fricción. Entonces, esto va a ser igual a 10.3 que multiplica a n, que va a valer 0.01 por la longitud. ¿Cuánto vale la longitud? Ya dijimos que 2500 por el gasto. ¿Cuánto es el gasto? Dijimos que 100, 0.1, 0.1 al cuadrado entre el diámetro. ¿Cómo yo coloco el diámetro? ¿Cuál va a ser el valor del diámetro? 0.254 metros. 0.254, y esto va a ser a la 16 tercios. ¿Ok? Entonces, de esta forma, yo voy a calcular esas pérdidas de carga por fricción. A ver, la van haciendo, por favor.
¿Cuánto nos da? A mí me dan 384.589, si alguien quiere corroborar. Sí, 3.845.89. 3.845. Sí, lo que acaba de decir el compañero. Ok. ¿Pero qué creen? Ese mal. punto 01 iba al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, pues son 384 lo que yo dije. Lo que tú obtuviste. A ver, los demás, chéquenlo. Ahorita es 384, ¿verdad? Que me dijo el compañero. Punto 58. 3.845. A ver, verifiquen bien, por favor, esa fórmula. A mí me da 38. Sí son 38.458, profe. Son 38. ¿Sí? 38. Ok. Ya ven cómo no están poniendo atención. Ya los había engañado con un exponente. Y ustedes ni en cuenta. 38.45. Y me da 8. Da 8, ¿verdad? Aquí le puedo poner tal vez el 5. Redondeando. 38.5. Ese es el valor de las pérdidas que va a tener por fricción. ¿Ok? Esas es las pérdidas que va a tener la tubería. ¿Y por qué es importante conocer estas pérdidas? ¿Por qué creen que sea importante conocer este valor? Sé que yo lo ocupo, este valor de estas pérdidas para seguir con los cálculos, pero pues yo no puedo estar haciendo cálculos si yo no sé qué me indica ese valor. Eso también es importante. Si yo voy a sumar dos cantidades, ¿por qué estoy sumando esas dos cantidades? Entonces aquí es lo mismo. ¿Por qué estoy calculando yo las pérdidas de carga por fricción? Sí, lo ocupo para continuar con el ejercicio, pero ¿qué me indica o qué son esas pérdidas de carga por fricción? Pues es importante saber cuánto estamos perdiendo de gasto para que llegue llegar de menos, porque estamos contemplando algo y resulta que no, que por el material se va perdiendo gasto, nos Ajá, conviene. Tenemos que exacto. contemplarlo más bien, no es que no nos convenga. Sí, a grandes rasgos eso es lo que nos interesa. Al momento de que va pasando el gasto por la tubería, por la fricción y el tipo de material de rugosidad, es que se va perdiendo cierta carga por la fricción que tiene el agua o la fricción que existe entre el contacto de la tubería con el gasto. Entonces, por eso es que nos interesan las pérdidas, porque si esas pérdidas son muy grandes, entonces nosotros vamos a tener que necesitar más fuerza en la bomba para poder subir ese gasto total, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. ¿Todo bien, profe? Muy bien, entonces ya después lo que sigue no solamente son esas pérdidas que existen en la carga por fricción, también hay otras pérdidas menores que son pequeñas, pero de todos modos nos ocasionan unas pérdidas, pero esas no las vamos a considerar, nos vamos a basar en la literatura y en algunos proyectos que ya están dados, donde consideran un rango de esas pérdidas menores, así es como se llaman pérdidas menores, entre un rango del 3% y 10%. ¿Sí? Entonces,
pérdidas menores, se considera entre un 3% y 10%. ¿Ok? Entonces, aquí yo les propongo considerar, ya lo toman igual para los otros diámetros, se considera o vamos a considerar un 5% de estas pérdidas menores. Ya ahí también depende de ustedes si creen que vaya a haber mayor pérdidas, pues pueden poner un 6, pueden poner un 7%, ¿sí? de estas pérdidas. Entonces, para yo calcular estas pérdidas menores, pues va a depender también en el porcentaje de esto, de las pérdidas que yo ya calculé. Entonces, como dije que voy a trabajar con el 5%, pues a las pérdidas que yo ya calculé, le voy a quitar, o bueno, lo voy a multiplicar por ese 5%. Y lo que voy a obtener aquí va a ser 1.93. Va a ser ese porcentaje, esas pérdidas. Y ahora sí, ya teniendo las dos pérdidas, la de fricción y las pérdidas menores, pues yo ya voy a poder calcular o voy a poder obtener ahora sí las pérdidas total de carga, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que la sumatoria o la suma de todas de las dos pérdidas, que en este caso le voy a poner como pérdidas totales. Va a ser igual a las pérdidas inicial por fricción más el porcentaje de esas pérdidas. Ya nada más voy a sustituir los valores, 38.5 más 1.93, y eso me da que las pérdidas totales son 39.40.43 metros. Entonces, estas son las pérdidas totales que yo tengo por por ese tipo de tubería y por las pérdidas menores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? No, va bien, profe. Inge, va bien, ingeniero. Sí. yo no entendí muy bien por qué se consideró, o más bien no supe por qué se consideró el 5% de pérdida. Ajá, les dije que eso ya es a consideración de cada uno de los proyectos y de cada uno de ustedes. Yo aquí como lo que hice fue sacar como un tipo promedio entre las pérdidas que se considera de acuerdo a la literatura, de acuerdo a los libros del MAPAS. Ellos establecen que sea un valor de 3, de entre 3 y 10%. Ahí va a depender del tipo de material y cómo esté constituido el suelo. Si creen que se va a erosionar mucho esa tubería, que va a estar muy desgastada, todo eso va a tener que su tubería y el gasto, pues existan pérdidas. Entonces, en esos casos, pues tendrías que acercarte lo más que puedas al 10, un 8% tal vez. En este caso yo tomé un 5% para tomar como un promedio. A lo mejor puede ser que no sea tanto, pero también yo estoy considerando ahí un porcentaje de poquito riesgo. Por eso yo tomé el 5%. Ah, ok, sí, sí, ya me quedó claro. Inge, gracias. Por nada. Muy bien, entonces
hasta aquí ya hicimos, seguimos en el análisis del diámetro del 10%. Y ahora lo que vamos a calcular va a ser mi carga total de bombeo. Eso es lo que me interesa. Aquí lo voy a poner. Este, mi carga total por bombeo, de acuerdo a las fórmulas que yo les pasé el día de ayer o que les estaba explicando el día de ayer, se considera como H igual a H minúscula más las pérdidas por fricción total y esto va a ser mi carga total que yo voy a tener que subir ese gasto. Ahora, estas pérdidas por fricción yo ya las tengo, que es este dato que calculé en el paso anterior. Pero esta H, ¿qué es esa H? ¿Alguien? Es la carga de altura, ¿no? La posición. La posición. Ajá, ¿y esa cómo la voy a calcular? Con los puntos, ¿no? O sea, la Ajá, altura que se quiere subir el agua. que se quiere subir el agua. Muy bien, entonces esa va a ser la altura que yo quiero subir. Pero, ¿cuál es ese total de esa H? Recuerden que les había mencionado el día de ayer que iba a tener un nivel topográfico del nivel de superficial del pozo hasta el nivel del tanque de almacenamiento, pero también iba a existir otras profundidades que yo también tendría que considerar. Por eso en el diagrama viene un nivel dinámico. A ver, les voy a poner el dibujo. Un nivel, no le puse nombre, perdón. Un nivel dinámico y un nivel estático. Este es el nivel estático, que es NE, y este de acá abajo es el nivel dinámico. Nivel dinámico. ¿Sí? Entonces, yo les dije que cuando se empezaba a sacar el agua de este nivel estático, pues este nivel iba a ir bajando, y aquí abajo se iba a formar el cono de abatimiento. Si entre más bombeo yo agua, pues se va a formar ese cono de abatimiento. Entonces, el agua tiene que ser bombeada desde este punto del nivel dinámico hasta mi tanque de almacenamiento. Entonces, esta profundidad yo la debo de considerar. Por eso, esta H se considera como la altura del desnivel topográfico más el nivel dinámico más el nivel estático. Y así es como yo voy a calcular esa H, ¿sí? Y aquí pues yo ya sé que el nivel topográfico dijimos que eran 50 metros, ¿verdad? El nivel dinámico, regreso a mi imagen, pues ya son, bueno, es 3 y 4.8. Entonces aquí nivel dinámico 3.8 más 4. Y esto me va a dar un valor de, ¿cuánto me da? 57.8 metros. Entonces, con ese valor calculado, yo ya puedo regresar a obtener mi carga total por bombeo. Entonces, esta carga total por bombeo va a ser el valor que yo ya calculé del H, 57.8
más, ¿más qué? Más las pérdidas totales. ¿Cuánto valen las pérdidas totales? 40.43. Entonces, esta carga total va a ser de 40, 90, 98.23 metros. A ver, ¿pueden ir verificando los cálculos, por favor? ¿Están bien en qué? Ok. A ver, miren, en estas pérdidas totales, solamente estaba considerando las pérdidas que dan por fricción, las pérdidas que iba a tener la tubería. Ahora, en este punto donde estoy en la carga total de bombeo, ahora sí es todo lo que va a llevar, todo lo que se va a oponer o que me va a generar un tipo de resistencia para ese bombeo, lo considero en esta carga total de bombeo. Por eso aquí estoy considerando ya el desnivel, la profundidad del nivel dinámico, del nivel estático, y también las pérdidas que yo ya calculé por fricción, que eso es lo que me va a dar más que nada la tubería. Entonces, vean, esta carga total es de 98.23 metros. Eso es lo que debe salvar, lo que debe subir, tener la bomba, la fuerza para que pueda superar esos 98.23 metros. Sí que es de carga total que se debe de poder. Entonces, aquí me falta una aún. Ya a partir de esto, lo que voy a hacer ahora va a ser determinar la potencia requerida para el equipo de bombeo, es decir, de cuántas caballos va a ser mi bomba, de cuánta potencia requerida para el equipo de bombeo. Muy bien, entonces, de igual manera, de acuerdo a la fórmula que les mostré el día de ayer, era la potencia por gasto por esta carga entre 76 por por esto, ¿sí? Así esta era la fórmula para la potencia. ¿Sí? ¿Sí recuerdan qué significa cada letra? P pues va a ser la potencia. La Q va a ser el gasto, H pues va a ser la carga total de bombeo, 76 pues es una constante, y el otro, como tipo N, ese dijimos que va a ser mi eficiencia del equipo de bombeo, que ahí va a depender también de la marca, este, de qué tantas características de la ficha técnica de la bomba, pero nosotros vamos a ponerle que funciona a un 90%, ¿sí? Que su eficiencia es del 90%. Ahora, este valor, ese es el peso específico del agua. Ese ya también se los había dado de dato, perdón, que era 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Ese también venía en las diapositivas. Entonces ya teniendo eso, yo ya puedo calcular esa potencia. Gasto pues va a ser 1000, bueno, lo voy a poner sin coma, 1000. El gasto 0.10, la carga total de bombeo, que son 98.23 entre 76 por la eficiencia, que en este caso sería 0.90.
Y con esto yo voy a obtener la potencia para comprar mi bomba. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 143.61. 143.61. ¿Qué van a hacer? ¿Qué unidades? Caballos de fuerza, ¿no? Ajá, que se representan como HP. HP. Entonces, lo que yo necesito es una bomba que tenga esta potencia, 143.61 caballos fuerza, ¿sí? O caballos de fuerza. Habría que checar cuál se asemeja más de forma comercial, cuál se acerca más a esta potencia. Pero ahorita lo que vamos a hacer es seguir trabajando con lo que nosotros calculamos. Ahora, lo que va a ser, si ya tengo la potencia, ¿qué es lo que me va a generar? Un consumo de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es ahora lo que yo debo de calcular. ¿Cuánto para este diámetro de 10 pulgadas? ¿Cuánto gasto de energía o cuánto consumo de energía eléctrica me va a generar al año? ¿Sí? Entonces voy a calcular el consumo de energía eléctrica. Energía eléctrica por año. Muy bien. Entonces, pues esa ya también es una fórmula que les di el día de ayer. Y lo vamos a hacer. Entonces, este consumo puede representar con la letra E, que va a ser igual a la potencia que yo ya calculé. Aquí vamos a la conversión. Si recuerdan, les había mostrado también una conversión de cuánto valía un kilowatts. ¿Sí se acuerdan que les había mencionado cuánto valía un kilowatts? Que fue lo que el compañero por ahí me dijo que lo esperara, que lo iba a anotar. ¿Sí? Lo de ¿a cuántos kilowatts hora de equivalía un caballo de fuerza? Ajá, O sí. un Un caballo de fuerza caballo tiene de fuerza era igual a ¿cuántos kilowatts? 0.7457 0.57 kilowatts hora. kilowatts hora. ¿Sí? Entonces, esta potencia, pues habría que multiplicarla por esos kilowatts. Entonces sería 0.7457 y eso por cuántas horas al día va a estar bombeando. Yo aquí voy a considerar que voy a bombear las 24 horas y los 365 días del año. Entonces ya lo que hago, pues solamente es sustituir los valores. La potencia ya sé que son 143.61, multiplica 0.7457 por las 24 horas que voy a estar bombeando al día por los 365 días del año. Entonces, este consumo de energía eléctrica por año va a ser de, ¿cuánto? ¿Cuánto tengo? A mí ya me dio algo muy exagerado. Yo creo que por ahí me Sí. equivoqué. No, sí da, Me dio 100. 6.532. a ver, uno por uno.
Creo que me da demasiado a mí, es 938,100. Ajá, no, sí, 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 yo tenía 108 Punto 20. punto Sí. 20. Entonces, eso va a ser unos kilowatts por hora al año. No se espanten, así tiene que ser. Eso no, eso tiene este, que dar. Ay, 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 ay. Inge, Sí, pero un ejemplo ahí se consideran 24 horas. Si alguno en el proyecto, como decir, por ejemplo, yo que le puse 12 horas, considero solamente 12 horas. ajá, así es. Y también, si tú dices, en Navidad yo no voy a bombear agua, pues solamente son 364 días. Ese es a lo que iba. Esta es la parte importante. Yo les dije, yo estoy considerando 24 horas para mi comunidad, pero si mi comunidad es muy pequeña, pues no tiene caso bombear 24 horas al día. Tal vez yo voy a bombear solamente 18 horas. Entonces ahí yo voy a multiplicar solamente por 18 porque son las horas que va a estar funcionando y por todo el año. Aquí pues nosotros estamos diciendo que todo el año vamos a estar bombeando agua, que ya después, siendo sinceros, ya en campo, pues puede que varíe un poco, ¿verdad? Porque ya que se descompuso la bomba, que no hay energía eléctrica, entonces a lo mejor un día, 2 días al año, pues no se puede bombear agua, pero esas ya no son constantes que nosotros estamos analizando aquí. Nosotros hacemos nuestro proyecto, establecemos cómo va a funcionar y ya lo demás a lo mejor no depende tanto directamente de nosotros. Pero sí, ahí ya ustedes van a contemplar. Yo en mi proyecto, en mi comunidad, yo dije que solamente voy a bombear 24 horas. No, yo 18. Y vean, este dato lo pusimos, lo colocamos desde la primer tabla que hicimos, que fue la de dotación. Desde ahí pusimos el tiempo de bombeo. ¿Sí recuerdan? Que desde ahí estuvimos como observando realmente qué era lo que yo tenía que considerar. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? No, Inge, era por mi parte, está bien. Ok. ¿Alguien más? Todo bien, profe. Ok. Ahora, pues ya sé cuánta energía, cuánto consumo de energía eléctrica va a tener esa bomba por las 24 horas que va a bombear y los 365 días para mi caso, ¿sí? Para el caso que yo les estoy explicando. Y esto me va a generar un costo económico. Entonces, habría que investigar cuánto cuesta el kilowatts hora de acuerdo a la comisión, pero aquí yo para rápido, pues yo voy a considerar que el kilowatt por hora va a costar o cuesta 5. Ay, 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 5.80. Esto lo pueden checar en la página, lo pueden checar en el recibo de energía eléctrica y también viene cuánto cuesta un kilowatt. Entonces, pues aquí es donde viene ya la parte triste de todo este proyecto por bombeo, porque ahora pues ya voy a tener que calcular el costo anual de operación de la bomba. ¿Cómo? Pues multiplicando todo el consumo de energía por el costo que tiene cada kilowatts. Entonces aquí va a ser 938, 108.20 por el valor, que son 5.80 pesos. Y esto me va a dar, ahora sí, el costo anual por el consumo de energía eléctrica. ¿Cuánto es? A ver, 5.441.027.56. ok, más despacito, 5.400.000.
Ajá, 41.027.56. ¿sí? Punto 56. Esto va a ser, pues, lo más triste, el dinero. Esto es lo que nos va a costar al año. Esto es lo que nos va a costar al año, simplemente por el consumo de energía eléctrica de esa bomba. 5 millones. Que aquí pues va a depender esa variación. Si mi longitud del ejercicio no son 2500, es menos, pues ahí va a bajar un poquito el costo. ¿Sí? Si el desnivel también, en lugar de ser 50 metros, son 25, pues también va a bajar el costo. Ah, o que el gasto, que es también más pequeño, bueno, pues también va a bajar el costo. Eh, ¿Cómo más puede bajar el costo? Pues que el tiempo de bombeo vaya a reducir. ¿Sí? Que en lugar de ser 24 horas voy a hacer 18 y solamente voy a bombear agua pues 360 días. Entonces eso también va a reducir mi costo por el consumo o por el concepto de consumo de energía eléctrica. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes, hasta aquí? No, Inge. ¿No? No. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Espero estén poniendo atención porque ustedes van a hacer el de el otro diámetro, ¿eh? Ustedes van a hacer el diámetro de 12 pulgadas. Recuerden que yo estoy haciendo todo el análisis para el de 10 pulgadas y ustedes van a hacer el de 12 pulgadas. Y vamos a comparar pues cuál está más económico de esas dos tuberías. Un segundo. Ok, entonces ahora lo que me interesa pues es la elección de la clase de la tubería. Aquí le voy a colocar. De tubería. ¿Y de qué va a depender? Bueno, de la comprobación que yo haga sobre la sobrepresión por golpe de ariete. ¿Sí? Entonces, eso es realmente lo que me va a dar el parámetro para yo hacer una elección correcta de la clase de esa tubería. Entonces, habría que comprobar primeramente de la sobrepresión por golpe de ariete. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debo de considerar. Esa fórmula ya también se las había mencionado el día de ayer, que era la sobrepresión por el golpe de ariete, el cual era igual, por aquí, era 145 por la velocidad entre la raíz cuadrada de 1 más los módulos. Bueno, primero era el módulo de elasticidad del agua por el diámetro, el interior, entre el módulo ahora del material o módulo de elasticidad del material con el que está fabricada la tubería por E, sí, es el espesor de esa tubería. Entonces, más o menos es así.
Esas son pues nada más las fórmulas que yo les había dado o explicado el día de ayer. Bien, les voy a pasar los datos. Aquí voy a escribir los datos, por ejemplo, los módulos. Yo también ya les había dado esa información. El módulo elástico del agua iba a ser 20.670 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El módulo del material, estamos trabajando con asbesto cemento. Este va a ser de 328.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Esos son los módulos de elasticidad. Ok. ¿Qué más me hace falta? Aquí me hace falta el diámetro interior de la tubería y también, en este caso, pues el espesor. Aquí el diámetro lo voy a tomar como 25.4 centímetros y el espesor 2.85 centímetros. Sí, esto ya son datos que yo ya chequé en la ficha técnica de esta tubería y por eso ya yo lo hago de esta manera, por eso yo tengo esos datos. Ahora, les pregunto, aquí tengo un dato de velocidad. Esa velocidad es la de 1.20 o yo tengo que volver a calcular esa velocidad ahora sí ya con el área y con un gasto que yo estoy transportando por, por esa tubería. Jóvenes, Yo no entendí muy bien ahí qué dijo. que Yo supongo que debemos... Se tiene sí, que volver vuelvo a a repetir calcular, ¿no? que aquí la fórmula para la comprobación de la sobrepresión por el golpe de ariete me indica que va a ser una multiplicación de 145 por la velocidad. Pero recuerdan que yo les había dicho que podíamos utilizar el valor de la velocidad de 1.20 y lo que yo les pregunto es que si ese valor de 1.20 es el que yo voy a utilizar aquí o yo debo de calcularlo ahora sí con la fórmula. Pues lo puede calcular, tiene el área, Ajá, y tengo el gasto. el gasto. Entonces, Supongo que podemos calcular. ajá, muy bien. Entonces, la velocidad va a ser igual. Aquí el área está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, lo que me quedaría sería el gasto entre el área. Entonces, el gasto, pues ya sabemos que es 0.10 entre el área. ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área? Sería el área la calcularíamos con el diámetro interior. Sí, con el diámetro interior. Ok.
Igual el área se va a manejar en centímetros cuadrados. No, ahí sería en metros. Ok. Me dio de 0.051 metros cuadrados. No sé si esté bien. Ajá. Tenía una cosita que contaros. La 0.051 gente de Movistar metros. me ha hecho Ok, una muy bien. entrevista hablando Y sobre ahora mí, esto me va a sobre mi dar, la velocidad me va a dar de 0.10 entre 0.051. Esto me va a dar de 1.96 metros sobre segundos. ¿Ok? Y ahora sí, ya tengo yo todos mis datos para poder calcular la sobrepresión por el golpe de ariete. Entonces, el golpe de ariete va a ser igual a 145 por la velocidad que yo ya calculé, que es una 1.96 entre la raíz cuadrada de 1 más el módulo de elasticidad del agua, que son 20.670. Pero ahí no se cambiarían también las unidades porque está en centímetros cuadrados el módulo de elasticidad y la velocidad está en metros sobre segundo. En metros sobre segundos. ¿O no hay Ok. problema? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 25. Sí, 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 hay problema. Habría que convertir eso muy bien o convertir los otros, pero es más fácil convertir la velocidad a, a centímetros que convertir todo lo demás a centímetros. Entonces, si yo convierto esto a centímetros, ¿cuánto me va a dar? Ay, 196, ¿no? ah, Centímetros. Centímetros sobre segundo. sí, centímetros. Ok, a ver. Cuando calcularon el área, ¿lo calcularon con centímetros o los calcularon con metros? Con metros, calculé el área con metros. Ok, está bien. 196, entonces aquí ahora sí son 25.4, estamos en centímetros. El otro módulo son 328.000 y esto multiplica a 2.85. ¿Me puede indicar cuál es ese valor? Y me dan un segundo, déjenme ir por el cargador, por favor, que ya se va a apagar.
Listo. Ya, por aquí. Quedó. Ok, entonces, ¿cuánto nos dio ese valor? Jóvenes. Lo estoy haciendo en... Ok. A mí me sale 22.742.28, no sé si esté bien. 22.742.28. 20.670. Sí. A mí también me sale eso. Algo no está bien, algo no está bien. 22.700, ¿qué? 42. Sí, sí. 42.28. Perdón. Punto 28. Ok, entonces aquí habría que analizarlo bien el golpe de ariete. Como pueden darse cuenta, nos está dando demasiado grande. Entonces puede ser que pues en el primer bombeo que vayamos a tener, vaya a tronar vaya a tronar la tubería. Entonces, los equipos o los accesorios que yo les había mencionado que se colocaban en ciertos puntos estratégicos para que pudiera aliviar esa presión, pues deben de utilizarse de forma constante para que se pueda reducir considerablemente ese golpe de ariete. Sí, lo que va a hacer es que este cálculo lo va a ir reduciendo poco a poco hasta que quede lo más cercano a cero. Habría que instalar pues una válvula aliviadora, algunas fuentes, algún otro tipo de accesorio que esa sobrepresión me la pudiera disminuir en más de lo posible. ¿Ok? Ya a partir de ahí, pues ya nada más habría que calcular la carga total para también saber qué tanto va a ser el golpe de ariete y saber que si se va a soportar la tubería con eso o no. ¿Sí? Y esto que yo obtenga, lo voy a tener que comparar con las fichas técnicas que se tengan en las tuberías. Sí, ya eso lo checamos
en las tablas. Bien. Y lo otro, ya se los voy a presentar, que es lo que tiene que ver ya con el costo de instalación. De la tubería de asbesto cemento. Son 10 pulgadas. Entonces, en este costo de instalación, lo que yo voy a hacer es lo que les había enseñado ayer. Recuerden que les había enseñado como el tipo de presupuesto. Voy a hacer un concepto, que en este caso a lo mejor ya no va a ser, ustedes no van a tener que pensar en qué conceptos poner, sino podemos colocar los conceptos que yo les había enseñado ayer, la cantidad, la unidad, un precio unitario y el importe. Entonces, aquí en el concepto, los conceptos pues son los conceptos, todas las actividades que tienen una influencia directa en la obra. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Instalar una tubería. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer pues es, esa tubería no va a ser a a nivel superficial, sino que hay que hacer una excavación para poder poner esa tubería. Entonces, el primer concepto tal vez sería una excavación. Aquí en estos conceptos es importante poner qué vas a hacer, con qué lo vas a hacer y dónde es donde lo vas a hacer. Entonces aquí podría ser una excavación a mano. Yo no voy a utilizar en este caso maquinaria. A lo mejor no puede entrar la máquina hasta la línea de conducción. Va a ser a mano para hacer una zanja y va a ser un material tipo A o clase A, hasta 2 metros. Hasta 2 metros de profundidad. Eso sería un concepto, ¿sí? Como les dije, estos conceptos a lo mejor ya los pueden copiar de la tabla que yo les voy, de la presentación que yo les voy a mandar, para que no le piensen pues tanto. Nada más aquí las cantidades pues también pueden ser supuestas, no habría ningún problema. Y los precios, de igual manera, habría que colocarlos, o ya si alguien tiene conocimiento, y si no, yo les paso una lista de los precios que tienen en esta instalación y ya en base a eso vamos a sacar un presupuesto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué otro concepto estaría en la instalación de una tubería? Podría ser el de acarreo de material producto de excavación hasta 1 kilómetro o 2 kilómetros. Eso también es un concepto que yo lo debo de considerar en este presupuesto. ¿Sí? ¿Algún otro tipo de concepto? ¿Podría ser algún material en especial? ¿Un qué, perdón? No te escuché, Daniel.
Comentaba que si podría ser algún material en especial que se requiera para pues la zona, ya sea por el tipo de suelo que haya y tenga que emplearse algún otro o algo de ese tipo. Sí, 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 también. Ese sería, se considera como un mejoramiento del suelo con tal tipo de material, con un espesor de 20 centímetros, por ejemplo. Miren, aquí les estoy compartiendo, la tabla de conceptos de la tubería. Era lo que les decía, el concepto, pues una excavación a mano, una cierta cantidad, las unidades, como es una excavación y estoy haciendo unas zanjas, la unidad va a ser metros cúbicos, ¿sí? La instalación y junteo de la tubería va a ser por metros o metros lineales y la adquisición pues también va a ser por metros lineales. Esto yo no sé si ya algunos tengan conocimiento de cómo se hace un presupuesto, pero básicamente esto es como se hace. Me parece que el noveno les llevan una materia sobre costos y ahí les enseñan también a hacer un poco de estos presupuestos y cómo sacar estas cantidades. Estas cantidades de 0.384, pues es una cuantificación de lo que yo estoy generando de la excavación. Aquí dice que hasta 2 metros de profundidad y pues yo debo de saber de cuánto por cuánto va a ser esa excavación, es decir, de 30 centímetros o donde quepa realmente la tubería, y por qué longitud. Por eso se dice que es por metro cúbico. Y el precio unitario, pues es el precio que se va a cobrar por cada metro cúbico de este concepto. Entonces aquí se cobra 183 pesos por cada metro cúbico. Pero como la cantidad solamente es 0.38, pues por eso el importe final solamente son 70.51, porque ni siquiera llego al metro cúbico. En el caso del junteo y de la adquisición de la tubería, pues aquí sí dice que el precio unitario por cada unidad de la instalación y junteo cobran 217.32 pesos. Pero como solamente tengo una cantidad, pues por eso pongo 217. Igual en la adquisición, pues solamente puse la cantidad de uno y por esa tubería cuesta 3,817.56 pesos. ¿Okay? Entonces aquí si yo necesito tubería de esta clase, pues va a ser más, dos cantidades, bueno, dos o tres. Aquí solamente es por metro lineal. Entonces, yo aquí sumo, ya después de que yo saque todo de los conceptos, voy a sumar el importe y eso me va a dar que por metro lineal lo que yo me gasto va a ser de 4,456 pesos. Pero, como mi línea de conducción por bombeo son 2,500 metros y aquí solamente lo estoy considerando por un metro, pues yo tengo que multiplicarlo por los 2,500 que es la longitud y eso me va a dar esta cantidad, ¿sí? Que son 11,142,325 pesos que va a costar solamente la instalación. A esto hay que sumarle qué otra cantidad en pesos sacamos, la de el consumo de energía eléctrica, entonces eso ya nos va a dar todo el costo de la de 10 pulgadas. Vean, aquí solamente consideré la instalación y junteo de 1 metro y la tubería o la adquisición de 1 metro. Por eso aquí yo saco el costo por metro y después lo multiplico por los 2,500. Es más fácil en este caso analizarlo por 1 metro y después multiplicarlo por los 2,500 metros que tiene la línea de conducción. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Para simplicidad podemos usar esos conceptos, ya simplemente lo multiplicamos por la longitud de nuestra
de nuestra línea. Sí, era lo que les estaba comentando, no hay ningún problema, también pueden utilizar estos conceptos, al final de cuentas, estos conceptos se utilizan y así es como se hacen, entonces pueden utilizar estos conceptos para su proyecto y ya nada más multiplicarlo por la longitud que tenga su proyecto, ¿sí? Ok, gracias. De igual manera los voy a ayudar, consideren estos precios unitarios. Nada más habría que checar el del diámetro, ¿sí? Si este es de 10, Profe, depende a ustedes cuánto les salga. Sí. perdón que lo interrumpa, pero ¿No? ¿y si nuestra excavación no es a mano tendríamos que usar maquinaria? Bueno, ya ahí va a depender de cada uno de ustedes si lo quieren hacer a máquina. Lo que te puede generar es que a lo mejor el costo vaya a disminuir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que tarda un trabajador haciendo una excavación a mano en estas condiciones que lo que va a tardar una máquina. Puede que sea el mismo precio, puede que te disminuya porque va a ser mucho más rápido, pero tú aquí ya vas a tener que considerar, o bueno, en tu concepto le vas a poner que es una excavación a máquina para una zanja, de igual del tipo de material, y la cantidad pues va a seguir siendo igual. Esta cantidad es solamente los metros cúbicos que se excavan por un metro cúbico. Es decir, se hace un pequeño dibujo de un metro por un metro, y ahí es donde se determina esta cantidad. ¿Sí? Entonces tú ahí ya nada más vas a tener que sacar el precio unitario de cuánto te cobra la máquina por un metro cúbico de la zanja. Pero también está bien. O sea, estos conceptos son ejemplos, los pueden utilizar o los pueden modificar. A mí no me gusta que sea a mano, yo quiero que sea con máquina. Bueno, pues está bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, está muy bien, gracias, profe. O sea, nada más se va a considerar en esto. O sea, sí lo tienes que considerar aquí en tu concepto, especificar que va a ser con máquina. Y ya es todo. ¿Sí? ¿Qué nos recomienda usted? Miren, por lo general, como está alejado de la ciudad y como son poblaciones pequeñas, sí, son por lo general a mano. Ah, perfecto, gracias, profe. Porque tampoco es que vaya a ser mucho, entonces, sí lo pueden hacer fácilmente a mano. Pero también, o sea, no les voy a mentir, ahorita nosotros no estamos analizando el suelo en este tipo de excavaciones. Puede ser que sea roca y cueste más trabajo hacerlo a mano, entonces sí vamos a requerir de máquina. Pero eso ya sería como consideraciones ya más específicas. Ahorita por el momento pues lo podemos considerar como para fines prácticos como ese tipo de material, ¿sí? Porque si no tendríamos que hacer otro análisis para determinar el tipo de suelo, a qué profundidades está ese tipo de material y luego después de ese material, qué otro tipo de material sigue, ¿sí? Entonces, por el momento, pues lo haríamos de esa manera. Ok, entonces vamos a continuar. Y aquí lo único que voy a poner es que, ya observando eso, le voy a poner que el costo de instalación de toda la tubería por los 2.500 metros es de 11.142.325 pesos. ¿Sí? Eso es lo que me va a costar la instalación de esa tubería. Ahora, lo que va a seguir es calcular lo del interés compuesto. ¿Sí se acuerdan cómo era el interés compuesto?
el interés por año, donde te consideraba la anualidad, el interés anual y el número de anualidades en que yo iba a pagar todo esto. Como pueden darse cuenta ya primeramente del costo de la instalación y del costo del consumo de energía eléctrica, pues es muy grande, es mucho dinero. Entonces, para que alguien pueda solventar esos pagos es muy complicado. Por ello, se busca que estén financiados, se busca que alguien pueda prestar el dinero y por eso nosotros lo estamos considerando con este interés. Entonces, supongamos, vamos a calcular el interés. El interés anual. Entonces, pensemos nosotros, ahí ya también depende de cada uno de ustedes. Yo propongo que que el capital se va a recuperar en 10 años y que quien me lo presta, me lo va a prestar con un interés del 10%, que es como que lo más común cuando te prestan dinero, del 10% anual. Entonces, ahora para calcular el coeficiente, pues, voy a hacerlo con la siguiente fórmula. ¿Okay? Esta también venía en las diapositivas de ayer, la anualidad, el interés, así de esta manera. ¿Ok? Donde A es la anualidad, R va a ser el interés anual y N va a ser el número de anualidades. Entonces, aquí yo ya sé, de acuerdo a lo que escribí, que R va a valer el 10% y que N son 10 años. Entonces, con eso yo ya puedo calcular la anualidad, ¿sí? El pago de intereses también. Solamente voy a sustituir los valores. Yo sé que esta anualidad va a ser igual a 0.10. Esto va a multiplicar a R, que vale 0.10 entre 1 más 0.10 a la 10, que son los 10 años, menos 1. ¿Cuánto me va a dar de anualidad? $6.27. 6.27. A ver, chéquenlo bien, por favor. Por 10 a la Me dio, pero Me dio 0.0062. Sí, 0.0062 o 63. Redondeado. Ándale, no vi el por 10 a la menos 3. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hice?
Entonces quedamos que era 0063. ¿Así? Sí, así. Sí. Hay un pequeño error. Aquí es más. Miren, a ver, voy a dejar de compartir en esta para compartir en la compu. Es aquí. Sí, la observan, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, Sí, profe. entonces aquí es R más y yo le había puesto por. Sí, entonces ya nada más a eso que tenían hay que ponerle antes de la fracción el signo más y ya con eso ya nos va a dar ahora sí. Punto 1627. A ver, permítame, déjenme anotarlo. ¿Cero Sí. punto qué? 1627. 1627. Ok, correcto. Ahora sí ya está más razonable. Muy bien, entonces esa va a ser la anualidad que yo voy a tener que pagar por concepto de la instalación. Entonces, para yo saber cuánto voy a pagar, bueno, cuánto va a ser el costo anual de la tubería instalada, lo que voy a hacer es ahora multiplicar eso que yo obtuve, 0.1627, por el valor que yo obtuve del costo de instalación, que son 11 millones 142.325.0, y esto me va a dar ahora sí el costo anual. Entonces va a ser 0.1627 por 11. ¿Está presentando, ingeniero? Sí, ¿no se ve? No, no se ve. No se ve, profe, solo se ve. No se ve No nada. se ve. No se ve, profe. Ahí voy. Ahora sí ya. Ándale. Sí. Ok. Así avísenme porque luego se me va el avión. Ya los años. Entonces, lo que hice de la anualidad que yo obtuve en este paso del interés anual, lo voy a multiplicar por el costo que yo obtuve del costo de instalación de esa tubería, para yo saber cuánto va a ser el costo anual de esa tubería instalada. ¿Cuánto me da eso? Me da 1.857. 800, ¿qué, perdón? 13.300. ¿Así? Es que no escuché bien. Es 1.813.357. Ok. 357. ¿Así? ¿Sí a todos nos da igual? Punto 68.2. Punto 68. Ay, a mí me da otro resultado. A ver. Yo la hice y a mí me da 1.813.856.27. A mí Sí. me da eso. A mí me da esto usando nada más los 4 decimales que usó usted. Es que utilicé todos los decimales que nos... También
Usando todos los Así es. decimales de arriba. Eso va a ser el detalle, nada más el uso de los decimales. Entonces, para este caso, pues yo digo que utilicen solamente los cuatro. En este caso, solamente del interés anual, 4 decimales. ¿Sí? Ya en los otros, ya pueden utilizar nada más hasta 2 decimales. Pero en este caso, como estamos hablando de la anualidad, entonces sí es importante utilizar los 4. Entonces, pues ya sea si utilizo todos los decimales o utilizo nada más esos 4, pues voy a llegar a estas cantidades. Esta cantidad va a ser el costo anual de la tubería instalada. ¿Ok? Y ahora sí, pues en resumen, y lo más importante de todo, va a ser determinar la suma de costos de diámetro de 10 pulgadas. Entonces, aquí es donde yo voy a sumar, pues prácticamente todos los precios. Bueno, ya sea cualquiera de los dos que yo tengo, voy a utilizar, si quieren, el de arriba, para que no se sienta el compañero. 157.608.2. Entonces voy a sumar ese valor más que otra cantidad, el costo anual de energía, que es que también donde también introduje dinero, 5.441.000 más 5.441.000 era 0.27, 0.27.56, 0.27.56. Entonces, yo sumo estos dos. ¿Los pueden sumar, por favor, para que me indiquen cuánto da? Esta de arriba va a ser el costo, bueno, este va a ser el costo anual de energía. Y este de arriba va a ser mi costo anual también de la tubería instalada. De la tubería instalada. Y ya lo que me va a dar aquí abajo, pues va a ser el costo anual. Esto que me da aquí va a ser el costo anual de operación. Eso es lo que me va a costar en un año operar ese sistema de bombeo para esa población. ¿Cuánto me da? 7 millones. 7.254.000. A ver, permítame un segundo que se trabó. 7 millones, ajá. 254.000. Ajá. 385.242. ¿Así? Así namero. Muy bien. Sí, así. Entonces, este es mi costo anual de operación. Ojo, para el de 10 pulgadas. Entonces, este valor, pues es el que vamos a tener que comparar con lo que nos salga del de 12 pulgadas y el de 14. ¿Ok? Ok, ingeniero, una pregunta. Sí. Igual para nuestro proyecto vamos a tener que proponer 3 diámetros. Miren, yo les propongo, es que sí es complicado porque van a tener que, uno inferior y uno superior, pero es mucho trabajo y más si te tocó por bombeo, ¿no?
solamente propongan dos. Les voy a dejar que trabajen con dos. Lo que quiero ahorita que hagan es de trabajo, por favor, me van a hacer el cálculo para el de 12 pulgadas. Ese se les va a quedar de trabajo. A todos. Sea independiente de que si su trabajo es por bombeo, o bueno, su línea de conducción es por bombeo o no es por bombeo, se les va a quedar de trabajo hacer el cálculo, el análisis del costo del diámetro de 12 pulgadas. Ahora, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que el de 12 pulgadas vaya a salir más caro o vaya a salir menos caro? O sea, que el costo anual de operación vaya a ser mayor al de 10 pulgadas o vaya a ser menor al de 10 pulgadas. No sé decirle yo, ingeniero. Es que hay varios factores que intervienen. Hay otros que reducen el costo, pero va a haber otros que lo van a aumentar. Ajá. Entonces, pues no sé qué tanto va a aumentar y qué tanto va a disminuir. ¿Qué tanto se va a jugar así? Entonces, la única manera de saberlo, pues es haciéndolo, porque eso también nos va a ayudar para nuestro proyecto. Si yo veo que el de 10 sale más costoso y el de 12 sale más barato, pues yo sé que nada más, en su caso, que no voy a trabajar con 3 diámetros, solamente con 2, pues me voy al que calculé teórico y al superior. O, en este caso, si el de 12 pulgadas, su costo anual de operación es mayor que el de 10, bueno, entonces para mi proyecto solamente trabajo con el teórico, con el que con el que calculo y con un inferior y ya. ¿Sí? Pero bueno, yo les iba a apostar algo, a ver qué me decían, pero no quieren decirme si está más barato, si creen que esté más barato o esté más, o su costo anual sea mayor. ¿Cuál es la apuesta? Y yo le voy a lo contrario. No sé qué es lo que quieras perder. Usted diga. Mm, ¿Cuántos somos? 35. Bueno, pues no estaría mal que te tocaba pagar unos taquitos para todos. O al Y maestro, pues ya. ¿Tacos de cuáles? Pues siquiera de 2 pesos, pues ya ni modo, para que salga barato. Simón, es Juégatela, que Dani, saben juégatela. Estaría bien. Pero ¿y si yo De gano? tacos se No me voy a come como comer 20. tantos tacos. No, pues Juégatela. si tú ganas, yo voy a tener que pagar los tacos de 2 pesos para todos. Pero nadie se puede comer Ah, más de bueno. 2. Pero nadie se puede comer más de 2. Juégate la calificación mejor. No, Juega tu no, calificación y la mía, Dani, juégala. podría jugar cualquier cosa menos Juego. tu calificación. Entonces, los tacos. Y si nos enfermamos, tú nos llevas al doctor también. Uy, no, profe. O al estar médica, por favor, porque ahorita con el coronavirus no sabemos, entonces no podemos arriesgarnos. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, de lo que vimos hoy? yo, ingeniero, bueno, no es sobre lo que vimos hoy, es una duda que me quedó. Ok, ¿sí? Entonces, los que tenemos que hacer el cálculo por bombeo, ¿nos esperamos todavía o ya podemos ir No, empezando? ya puedes ir haciéndolo, ya puedes ir realizándolo, ya ve avanzando un poco en eso. Miren, el trabajo que yo les voy a dejar, el de este cálculo del diámetro, mm, me lo van a entregar hoy es jueves, entre viernes y el lunes lo hacen, yo creo, para que no trabajen el fin de semana. Me lo entregan el martes, ¿sí? Antes de las 5 de la tarde. Yo voy a programar la tarea para que lo suban a Classroom. Pueden subir una foto o un PDF. Lo que quiero es que realmente lo hagan para que vean que pues si algún momento les toca hacer un cálculo por bombeo, pues lo puedan ya saber hacer.
y lo vamos a comparar el día miércoles. Vamos a comparar el resultado que a ustedes les dio con 12 con el de 10. Sí, yo también lo voy a hacer y vamos a comparar. Ya los que tienen el caso de la línea por bombeo, pues ya vayan avanzándole también, conforme van avanzando a su tarea, pues vayan avanzándole también a esa, a su proyecto. Ya la otra semana, entre el miércoles, yo creo vamos a ver nada más esta comparación y vamos a regresar ahora sí a nuestro ArcMap, donde hemos estado trabajando con los puntos y las líneas para exportarlo a AutoCAD, ¿sí? Ahorita esto era importante porque pues vamos avanzando, ahorita generamos la línea de conducción del abastecimiento al tanque, entonces pues sí teníamos que haber hecho ese cálculo, por eso nos enfocamos ahorita en estos cálculos. Como pueden darse cuenta, pues la diferencia en costos de una línea de conducción por bombeo que por gravedad pues es enorme. Entonces, por eso yo desde el inicio siempre les hice mucho énfasis en que lo más importante era buscar la forma de que realmente se pudiera hacer por gravedad, porque sí se reducía el costo considerablemente. Aquí tienes que tardar 10 años o nos va a tardar 10 años en pagar lo que nos van a prestar o lo que vamos a conseguir para poder elaborar el proyecto. En algunos casos es parte de gobierno ese dinero, pero en otros casos es, como les mencioné ayer, es privado. Entonces por eso se debe de considerar. Pero pues también está dentro de lo interesante, ¿sí? Ver la diferencia. Si yo lo hago por gravedad, no me genera ningún costo. Más bien nada más es construir el puro tanque superficial o elevado y ya con eso es más que suficiente. Bueno, y sí, me va a llevar, pues también instalar la tubería, pero pues vieron ahorita el gasto de consumo de energía eléctrica, pues son casi 5 millones, lo que me va a generar de más. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, yo por último, ingeniero. Sí, sí, Marco. Lo de mi proyecto lo puedo hacer programado en Excel para más rápido. Este cálculo, Sí. sí, sí lo puedes hacer. De todos modos, yo les iba a enseñar otro método que es por Excel, donde pues ya todos los cálculos están programados, pero si tú quieres ir haciendo este método por Excel, pues también está bien, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias, Prácticamente es lo ingeniero. mismo, solamente es un poquito más rápido. Ok, gracias, ingeniero. Pues nada. María Guadalupe Plata, ¿cómo vas? Ya, profe, ya voy avanzada. Sí, Ya. sí, ¿Eh? ¿sí viste los videos? Sí, Ok, no has tenido ninguna duda hasta el momento. hasta el momento no. Ok, muy bien, entonces sigue avanzando para que no te vayas quedando atrás. Ya si tienes alguna duda, pues me mandas igualmente un correo. ¿Vale? Está bien, gracias, profe. Muy bien. Los demás, ya ahorita no han tenido dudas. María Guadalupe, ¿todo bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Kenia, ¿ibas a comentar algo? No, le decía que ya está ahorita bien. Ok. Luis Gustavo, Wilfrido, Todo bien, profe. ok. Todo bien, Inge. Muy bien. Brian, ¿Todo bien, ingeniero? Arturo, Todo bien, ingeniero. Arturo Coronel, ¿todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Heriberto, Todo bien, ingeniero. bien. Imanol, Todo Jonathan, bien.
Todo bien, Inge. José Daniel, José María, José Juan, preguntas de lo que estamos haciendo, de su proyecto. ¿No? Bueno, entonces por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Aquí lo vamos a dejar. Y continuamos entonces el día miércoles. ¿Vale? Hagan su trabajo, lo suben a Classroom y ya yo se lo reviso y lo comparamos el día miércoles. ¿Vale? Descansen, muchas gracias y pues bonita tarde. Nos vemos la otra semana. Nos vemos, Nos profe. vemos,